Reciban un cordial y fraternal saludo. Sean bienvenidos a nuestro curso de autoliberación espiritual, agradeciendo encarecidamente a cada uno de ustedes por seguir nuestras enseñanzas. En esta ocasión vamos a compartir un tema extraordinario. Vamos a hablar sobre el simbolismo de este enigmático, de este controversial apóstol conocido como Judas. Todos nosotros sabemos que Judas precisamente fue uno de los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo y es mundialmente conocido precisamente por haber traicionado, por haber vendido a Jesús de Nazaret ante el Sanedrín a cambio de 30 monedas de plata, o al menos esto es lo que nos dice, lo que nos enseña la historia cristiana, la historia que todos nosotros conocemos. Fíjense que precisamente dentro del ser humano viven lo que se conocen las 7 cabezas de legión. Y uno de esas cabezas de legión o uno de esos pecados capitales es la envidia. Y la envidia convierte a todo discípulo en un verdadero Judas. Por lo común, el envidioso se siente, bueno, mucho más sabio, se siente mucho más preparado, incluso con muchísimas virtudes que su propio maestro, y en consecuencia tiende o llega incluso a vender el mismo. Nosotros sabemos que el Judas, ¿verdad?, es el que acusa. Judas es el que lleva hacia el vituperio, lleva hacia la muerte, precisamente por su espantosa traición al bendito maestro, al Jesús de Nazaret. Sin embargo, en nuestros estudios, y en este caso particular, en lo que es el estudio de los 12 apóstoles, lo que más nos importa a nosotros no es solamente ese Judas histórico, ese Judas o ese apóstol que la inmensa mayoría de nosotros ya conocemos. Acá lo más trascendental, lo más importante, realmente lo que tiene valor es estudiar y entender, repito, como decía hace unos instantes, el hondo y profundo simbolismo, el hondo y profundo significado que tiene Judas, no solamente dentro del drama de nuestro Señor Jesucristo, sino también dentro del drama que tiene que vivir en carne propia, cada iniciado, cada discípulo, cada verdadero cristiano que está buscando encarnar a su propio Cristo. Fíjense que nosotros en el tema pasado, cuando hablábamos del apóstol Juan, decíamos que siempre va a haber un Pedro que le niegue. Cuando una persona, es decir, usted, un hombre, una mujer, decide trabajar sobre sí mismo, buscando su propia autoliberación espiritual, ¿verdad? Siempre va a tener un Pedro que le niegue, ¿ves? Porque es parte de ese proceso iniciático. Y naturalmente también va a existir o va a tener un Judas que le traicione, que lo lleve al escarnio, al vituperio, que le lleve, bueno, a ese dolor profundo que precisamente genera la traición. ¿Por qué? Porque como dicen en mi país, no es la patada, sino de quien nos está dando la patada. Eso es lo que más duele, porque se supone, desde ese punto de vista histórico, ¿verdad?, desde un punto de vista físico, que cuando te están traicionando o cuando es Judas traiciona al Cristo, es precisamente aquel discípulo que metía la mano con él en su propio plato de comida. Es decir, cuando nosotros nos traicionan, es aquella persona de tanta confianza, de tanto cariño, en la cual muchas veces se ha entregado o a la cual se le ha destinado muchísimas, tantas y tantas responsabilidades, y que de pronto sale con una de estos tipos de acciones, obviamente causa un profundo pero terrible dolor. Pero insisto, más allá del aspecto histórico, tenemos que aprender a identificar el simbolismo que hay detrás de Judas. Judas que traiciona al maestro, ¿verdad? O cuando está traicionando al maestro, está pecando contra el Sacratísimo Espíritu Santo. ¿Y por qué peca contra el Sacratísimo Espíritu Santo? Pues precisamente porque se está convirtiendo o está actuando no solamente de manera cobarde, sino como un verdadero ingrato. Judas Iscariote,
como nos explicaba en alguna ocasión, y así quedan las enseñanzas o quedaron las enseñanzas del gran avatar de Acuario, más allá de lo que muchos piensan, no es solamente un hombre que traicionó al maestro. Judas Iscariote realmente fue un gran apóstol que en su momento tuvo que desarrollar un papel, es decir, tuvo que desarrollar una misión, una función que fue precisamente otorgada, asignada por su propio maestro. Cuentan las tradiciones iniciáticas que el mismísimo Jesús de Nazaret preparó al apóstol Judas para que él de manera consciente pudiera desarrollar ese papel que lo ha marcado a través de lo que es la historia cristiana. Cuenta también la tradición iniciática que Judas no quería ese papel, que él quería el papel de Pedro, pero el maestro le dijo, no señor, este papel, ¿verdad? O esta acción tiene que hacerlo tú. Tú eres el elegido. Y obviamente existe una gran razón para que, o existió una gran razón para que Jesús escogiera a Judas Iscariote para que precisamente fuera quien, en este caso, realizara ese papel de traicionarlo. Porque incluso cuando nosotros nos ponemos a analizar, a reflexionar, siendo Jesús el Rey de Reyes, siendo el Señor de todos los señores, siendo un hombre completamente despierto en el plano físico, el plano astral o en los mundos internos, es absurdo pensar que él no supiera que lo fueran a traicionar. Es absurdo pensar que todo fue como que cosa del destino o no, no, no. Ya sabía el papel o la función que en su momento cumpliría cada uno de sus discípulos. Entonces, no es descabellado lo que nosotros estamos diciendo, que precisamente nuestro Señor Jesucristo preparó a Judas Iscariote para que pudiera desarrollar ese papel tan dramático que le correspondió en su momento ejercer. Y fíjate, tan terrible el papel, tan terrible, pero tan terrible que mira, yo he conocido cientos de personas llamado Pedro, miles de personas que se llaman Juan, cualquier cantidad de personas que le colocan Santiago, Andrés, Tomás, Felipe, etcétera, etcétera, etcétera. Pero jamás en mi vida he conocido a uno que le digan Judas o que se llame Judas, porque nadie quiere ese nombre, nadie quiere ese simbolismo, nadie quiere ese papel. Ahora, lo más terrible, lo más espantoso, es que la inmensa mayoría de nosotros, los seres humanos, desconocemos, es que precisamente Judas somos todos los seres humanos. Todos nosotros somos Judas. Dentro de todos nosotros, sin excepción, vive Judas. Porque Judas es el símbolo del demonio del deseo, que siempre cambia al Señor por 30 monedas de plata. ¿Cómo se manifiesta ese demonio del deseo? Que traiciona al Señor, que lo cambia por 30 monedas de plata. Bueno, ese demonio del deseo tiene miles, miles de máscaras, de facetas a través de la cual se puede expresar. Se puede expresar a través del hombre que o la mujer que solo piensa en comprar e ingerir licor. ¿Ves? El Judas traiciona al Señor, al Cristo, no solamente por el vicio, lo traiciona por el dinero, lo traiciona a cambio de fama, lo traiciona a cambio de las vanidades, lo traiciona por sus adulterios, lo traiciona a través de la fornicación. Es decir, allí donde haya el deseo, allí está Judas. Yo recuerdo que una oportunidad hablaba con un amigo muy querido, ¿no? Y hablamos precisamente sobre el aspecto de la magia sexual. Y me decía de que no, de que mira, de que no entiende y que no le encabía en su cabeza, en su mente, qué sé yo, esto de hablar de que hay que amar a nuestra pareja, a nuestra esposa, o la esposa a su esposo, pero sin deseo, porque todavía no entendía, ¿verdad? Que el deseo como tal viene a representar a uno de los tres grandes traidores del Cristo. Una cosa es el amor
y otra muy diferente es el deseo. Y pregunto, ¿quién de nosotros no ha sido arrastrado, digamos, por esa fuerza, a veces casi que incontrolable del deseo? Te das cuenta que si Judas es el símbolo del demonio del deseo, entonces definitivamente Judas vive y palpita en el fondo de todo ser humano. Ese que se cae, ¿verdad? Ese que se ahorca simbólicamente, de lo cual vamos a hablar rápidamente dentro de unos minutos, ese que traiciona al Cristo es el Judas, es decir, el yo, el mí mismo, el ego, el amor propio de todos y cada uno de nosotros. Ahora sí me copia el por qué estamos diciendo de que definitivamente Judas está dentro de mí, dentro de ti, dentro de todos los seres humanos, y que el apóstol que estuvo al lado de Jesús tuvo que realizar un papel determinado. Sin embargo, digamos, el dogma, la tradición cristiana, las religiones que solamente estudian lo que es la letra muerta, ¿verdad? De acuerdo a lo que dicen los libros, pues lo pintan como el gran traidor. Pero jamás se nos ha explicado que ese gran traidor somos nosotros mismos, que ese gran traidor incluso está dentro de cada líder espiritual sin importar el nombre, digamos, de la forma religiosa que está representando. Allí también está Judas. A él se le conoce precisamente como el judío errante. ¿Por qué? Porque vive precisamente en toda la humanidad. Vive en mí, vive en usted, vive en todos nosotros sin excepción. Allí está el traidor. Allí está el que vende al 30 a su maestro por 30 monedas de plata. ¿Dónde? Dentro de nosotros. Mis apreciadas amigas, mis apreciados amigos, esotéricamente hablando, Judas es conocido por ser terriblemente pasionario. Es conocido por ser extremadamente inteligente, suprainteligente, algo casi que sobrenatural, la inteligencia de Judas. Y también es conocido por ser el tesorero, por ser el depositario de las dos grandes doctrinas, de lo cual no vamos a hablar ahorita, pero es el gran depositario de las dos grandes doctrinas sobre la faz de la tierra. Cuenta las tradiciones que Judas fue el único discípulo que jamás se quedó dormido. De hecho, Judas no se queda dormido. Incluso nuestro propio Judas particular jamás se duerme. Eso somos nosotros, que sí caemos en la inconsciencia, en la infraconsciencia y todos esos niveles, ¿verdad? De conciencia dormida. Somos nosotros. Pero el Judas de cada ser humano siempre permanece despierto, siempre permanece atento. Ahora bien, como Judas no se duerme, a nosotros, los seres humanos, lo que nos importa de esos tres aspectos a través de los cuales se expresa Judas en nosotros, como la pasión, la inteligencia y como ser depositario de las dos grandes doctrinas, a nosotros lo que más nos importa, lo que más nos interesa de nuestro propio Judas particular es la extraordinaria, casi que sobrehumana inteligencia que tiene esta parte autónoma y autoconsciente de nuestro propio ser. Porque por algo Judas estaba contado entre los 12 discípulos, porque tiene un papel particular en el proceso iniciático, en el proceso de cristificación del hombre. Fíjate que nos enseñaba en una ocasión, o enseñó en una ocasión, el venerable maestro Lakshmi, toda acción, que todo movimiento del ego, es decir, del mí mismo, del yo, del agregado psicológico, del demonio del deseo, que es nuestro propio Judas, la inteligencia de Judas lo está captando. Todo movimiento, toda acción de nuestro propio ego, la inteligencia de Judas la está captando. En ese sentido, nosotros, como estudiantes del gnosticismo moderno, como
estudiante o practicante de nuestra autoliberación espiritual, debemos aprender a ver, a observar a nuestra propia medusa, es decir, a nuestros propios defectos psicológicos a través del escudo de Perseo. En pocas palabras, por medio de la conciencia del apóstol Judas. Y esto nos ayuda a estudiar de manera detallada lo que son nuestros propios defectos, lo que es, como decía el venerable maestro Samael, nuestra propia nadidad. Apreciadas amigas, apreciados amigos, la inteligencia de Judas nos hace tener continuidad de propósito, nos hace tener una voluntad consciente, o por lo menos empezar a tener voluntad en el trabajo que estamos realizando. ¿Por qué? Porque precisamente cuando estamos hablando de Judas y de su inteligencia, estamos hablando de un evangelio que tiene sus raíces, que tiene su fundamento en el estudio, en el análisis, en la comprensión de nuestros propios agregados psicológicos, de lo que es todos y cada uno de nuestros propios yoes o de nuestros propios egos. Es importante aclarar que la inteligencia, vamos a decir que es un don, es una facultad, es una gracia de nuestro ser, de nuestra propia divinidad y que vive en nuestras propias cabezas. Es un átomo del Santísimo, del Altísimo y que mora dentro de cada uno de nosotros. Mis apreciadas amigas, mis apreciados amigos, es Judas, ¿verdad? Una inteligencia extraordinaria y que siempre va a estar allí para enseñarnos, para instruirnos, sea para el bien. Y aquí hay otro gran misterio que por supuesto no lo vamos a estudiar en este nivel, pero él siempre va a estar allí para prepararnos, bien sea para la luz o para su contraparte. Vemos aquí, ¿verdad? Como decía en alguna oportunidad, de manera literal, el avatar de Acuario, vemos aquí con entera claridad meridiana la doctrina hebraica de Judas Iscariote, que no es otra que la desintegración del agregado psicológico. Esa es la verdadera doctrina de este vituperado, muy poco comprendido apóstol de nuestro Señor Jesucristo, repito, llamado Judas Iscariote. Apreciadas amigas, apreciados amigos, la doctrina de Judas significa la eliminación de todos y cada uno de nuestros propios agregados psicológicos, es decir, es la decapitación, obviamente, primero el entendimiento, la comprensión y luego la decapitación de nuestros propios agregados psicológicos. Y en ese simbolismo, o parte de ese simbolismo, es por el cual simbólicamente Judas se ahorca para indicarnos que al ego hay que eliminarlo, hay que erradicarlo, hay que matarlo, hay que convertirlo en simple cenizas y polvareda cósmica. Vale la pena también decir que así como nosotros tenemos que identificar que Judas son todas las diferentes manifestaciones de nuestros deseos, de nuestras apetencias, de nuestros agregados psicológicos, de nuestros propios yoes, y que también vive y está dentro de nosotros, y en vez, por lo menos hoy es sábado de gloria, así que le llaman, ¿no? Sábado de gloria. Hoy estamos a cuánto de abril, perdón, 7 de abril, 8 de abril, no recuerdo, del 2023. Mañana es domingo de resurrección, de acuerdo al calendario gregoriano. Y muchas personas todavía salen corriendo a cumplir con la tradición que le impuso la religión, que le impuso el dogmatismo, entonces van y ahorcan a Judas. O van y preparan un, qué sé yo, un muñeco, algo así, un títere de Judas, y le meten candela. Por lo menos en Venezuela, mi país natal, allá se quema Judas.
Y se representa el domingo, bueno, bajo la figura normalmente de los políticos. Imagínense ustedes a quién van a volver a quemar este domingo de resurrección del año 2023. Entonces, bueno, pero lo hacen de manera mecánica, desconociendo el profundo significado que hay detrás de cada uno que hay detrás de esa muerte de Judas simbólica. ¿Y por qué no matamos a nuestro propio Judas? ¿Mm? ¿Por qué no quemamos al demonio del deseo que se expresa a través de nuestra lascivia? Al demonio del deseo que se expresa a través de nuestra propia lujuria. ¿Por qué no empezamos a quemar no cada domingo de resurrección, sino todos los días de nuestras vidas? ¿Por qué no le metemos candela para desintegrar a ese demonio del deseo que se expresa también a través de las miles de facetas o de caretas que tiene la codicia? ¿Por qué no le metemos fuego y reducimos a cenizas ese espantoso Judas del deseo que se expresa también a través de nuestro terrible orgullo? A ver, ¿por qué no lo hacemos de esa manera? Primero, porque desconocemos el verdadero simbolismo de Judas y que muchas veces ni siquiera nos hemos dado cuenta que nosotros, cuando digo nosotros, me estoy incluyendo, por supuesto que me estoy incluyendo, porque también he sido quizás el peor de todos los Judas en miles de aspectos de mi propia vida, pero que gracias al Padre Celestial me ha puesto la circunstancia para poder entender, comenzar a entender que debo ahorcar, que debo quemar y que debo eliminar es mi propio Judas, que soy, entre comillas, yo mismo. Y lo denuncio, porque no lo voy a estar encubriendo, lo reconozco públicamente, porque es el trabajo que nos corresponde a nosotros. No para aparentar, sino porque realmente es parte de nuestro propio proceso de autoliberación espiritual. Ahora bien, haciendo justicia a este extraordinario apóstol, el único que no se dormía, el único que siempre estaba despierto, vale la pena ir concluyendo esta disertación, esta pequeña enseñanza, aclarando de que Judas era y sigue siendo el discípulo más exaltado de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, este apóstol que tuvo que representar en el plano físico ese papel es hoy por hoy un hombre completamente cristificado. A despecho, digamos, como dice el gran avatar del acuario, de los ratones de biblioteca que quieren mantener a toda costa sus tradiciones, sus costumbres e incluso lo que son sus dogmáticas y a veces insustentables hipótesis y esclavistas e hipótesis, corrijo, esclavistas hipótesis espiritual. Mis apreciadas amigas, mis apreciados amigos, que no se nos olvide que Pedro tiene un gran evangelio. El evangelio de Pedro es el evangelio del sexo, de la castidad. El evangelio de Juan el evangelio, bendito sea Dios, del verbo de oro, del verbo sagrado. Y en este caso, el evangelio de Judas es el de la muerte psicológica, es el evangelio del autoconocimiento y de la desintegración de nuestros propios deseos. Si te gustan nuestras enseñanzas, agradecemos encarecidamente que apoye nuestra visión, suscribiéndote a nuestro canal, compartiendo la misma y por supuesto apoyándola con un valiosísimo like. Me despido de todos ustedes como siempre, implorando, rogando, suplicando al Eterno, al Padre del amor, del perdón y de la misericordia, que derrame su gracia, su protección y su bendición en ti y en toda tu familia. Muchísimas gracias.